Muy bien, buenos días. Pues, ¿cómo están todos? Estamos nuevamente en el programa de Comunicados con Él en esta mañana de jueves. Pues vamos a reiniciar, bueno, a empezar otra vez con un tema importante para que podamos acercarnos a esa comunicación con Dios, a eso como Dios habla a través de su palabra para comunicarse con nosotros. Y en este día, pues el tema es no vivas como el mundo. Sí, entonces es algo que también Dios nos habla en su palabra y pues Él quiere comunicarse con nosotros acerca de cómo tenemos que ver la vida una vez conociéndolo a Él, ¿verdad? Entonces, este es el tema para el día de hoy, no vivas como el mundo. Pues porque si recordamos cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, pues nuestra ciudadanía cambia, ¿verdad? Ha cambiado esa ciudadanía de cómo veníamos a lo mejor desarrollando nuestra vida sin Cristo y cómo una vez que hemos tomado esa decisión de seguir a Cristo, Él viene a nuestra vida, ¿verdad? Y nuestra ciudadanía en el mundo cambia, ¿no? O sea, ya no somos no somos de ese mundo, sino que somos hijos de Dios, ¿verdad? Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, esta ciudadanía ha cambiado y ha cambiado también nuestra manera de pensar, de ver las cosas, de entender las cosas, ¿verdad? Por lo que aprendemos de parte de Dios. Entonces, de ser ciudadanos de este mundo, pasamos a ser ciudadanos del cielo, ¿no? Entonces, esta es la diferencia, por eso este tema hoy, no vivas como el mundo, porque somos ciudadanos del cielo también, ¿no? Entonces, pues las personas sin Cristo, pues piensan y desean las cosas que ofrece el mundo, ¿no? Entonces, pues nosotros ahora anexados a este reino del cielo, a ser ciudadanos del cielo, ¿verdad? Pues necesitamos o deseamos saber cómo Dios se comunica para hablarnos y decirnos qué es lo importante para nuestra vida ahora que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces, porque las personas sin Cristo piensan y desean las cosas que ofrece el mundo, y las cosas del mundo son cosas pues que no son buenas, ¿verdad? No son tan buenas como lo que Dios nos da, nos habla y nos ofrece en su palabra. Entonces, y muchas veces estas cosas que el mundo ofrece no tienen nada que ver con el propósito de Dios, ¿sí? Y pues ese propósito de Dios, ya sea para nuestra vida o para la vida de muchos, ¿verdad? Que sin conocer a Dios no saben qué camino seguir o qué hacer. Y bueno, pues así lo leemos en las Escrituras, ¿no? Y vamos a empezar con una cita que está ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3 y los versículos 19 y 20. Bueno, voy a empezar un poquito antes, ¿verdad? Bueno, es el 19, perdón, sí. Sí. Dice, esa gente va a terminar en el infierno, en perdición, ¿no? Así dice Filipenses 3 del 19 al 20. Vive solo para comer y está orgullosa de lo que hace, cuando en realidad debería sentir vergüenza, solo piensa en las cosas malas de este mundo, ¿sí? Entonces nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, ¿sí? Esto es lo que estamos esperando nosotros, ¿verdad? Que conocemos al Señor, que Él vuelva. Antes de ascender al cielo, Jesús oró al Padre para que cuidara a sus discípulos que se quedaban en el mundo, ¿no? Entonces Jesús oró por ellos, ¿verdad? No los quites del mundo, sino apártalos del mal, decía Jesús, ¿verdad? A su Padre. Entonces Jesús sabía que el enemigo o el príncipe de este mundo, Satanás, pues odiaba a sus discípulos, ¿no? Porque habían recibido el mensaje de salvación y ese mismo odio que hoy tiene Satanás por todas las personas que siguen entregando su vida a Cristo, es el mismo, a Cristo, ¿no? Entonces, ese mismo odio lo sigue teniendo Dios a los que somos sus discípulos, los que estamos aprendiendo acerca de Dios, de lo que Dios dice en su palabra, de que estamos comunicados con Él, ¿verdad? Que estamos en esa comunión con Él. Entonces, pues el enemigo sigue pues atacando a aquellos que quieren saber de Dios, ¿verdad? Porque tiene ese odio, ¿no? Por las personas que siguen entregando su vida a Cristo. Y ahí en Juan 17, 11 al 16 dice, Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en este mundo, pues voy a donde tú estás. Pero mis seguidores van a permanecer en este mundo, por eso te pido que los cuides. Y dice, en el 12, mientras yo estaba con ellos, los cuidé con el poder que me diste, ¿sí? Y ninguno dejó de confiar en mí. El único que
El único que nunca creyó en mí fue Judas. Así se cumplió lo que dice la palabra. Ahora regreso a donde tú estás, pero digo esto mientras estoy en el mundo para que mis seguidores sean tan felices como yo. Les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás o los apartes del mal, ¿verdad? Yo no soy de este mundo y tampoco ellos lo son, ¿sí? Entonces, bueno, esto habla aquí en Juan 17, 11 al 16, ¿verdad? Y podemos entender entonces todo lo que Jesús dice, ¿verdad? Acerca de los que están buscándolo, los que lo siguen, de aquellos que están buscando esa verdad, ¿verdad? Y como decíamos, como es este tema de hoy, no vivir como el mundo, sino vivir como Jesús está hablando en estas citas, ¿no? Y en Juan 16, 33 dice, les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad, sean felices de verdad. Dice, pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo, ¿no? Entonces, esto lo dice Jesús, tengan valor, yo he vencido los poderes que gobiernan este mundo. Entonces vemos aquí algo muy importante, ¿no? Que Dios está hablando acerca de esto que nosotros a lo mejor podemos decir, pero es que es imposible, pero es que en esta situación no puedo dejar, no puedo hacer, no puedo dejar de hacer esto y aquello como el mundo lo hace, pero dice, tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo, ¿no? Si estás en una situación complicada, si estás en consumo de drogas o en cosas que sabes que no son buenas, en las que Dios no se agrada y en las que tú mismo sabes que no son buenas ni para tu cuerpo, ni para tu alma, ni para tu espíritu, dice, tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Entonces, no vivir como el mundo, no vivir en lo que el mundo nos jala a hacer, lo que el mundo quiere que probemos, que hagamos, ¿verdad? Para irnos involucrando en cosas que no tienen sentido ni razón de ser, ¿verdad? En la voluntad de Dios. Entonces, pues estas citas nos hablan acerca de esto, ¿no? Tengan valor, yo he vencido los poderes que gobiernan a este mundo. Dice, Jesús dice, les he dado tu mensaje y por eso los de este mundo los odian, dice, pues ellos ya no son como esa gente y tampoco yo soy así. No te pido, esto es muy importante, no te pido que los quites del mundo, no nos vamos a ir del mundo, ¿verdad? No nos vamos a ir volando como con alas de angelito porque ya no queremos estar aquí, sino que dice, no los quites del mundo, sino que los protejas de Satanás, los protejas del mal, ¿sí? O sea, estamos protegidos con esas alas preciosas del Padre Celestial por medio de Jesucristo y estamos protegidos, ¿verdad? Con una bendición de parte de Dios. Entonces, yo no soy de este mundo, ¿verdad? Dice, y tampoco ellos lo son, decía Jesús, ¿verdad? Entonces, como creyentes en Jesús debemos seguir renovando nuestra mente, ¿sí? Día a día, día a día, o sea, no importa la edad que tengas, todo lo que hayas vivido, lo que haya pasado en tu vida, día a día tienes que renovar tu mente, ¿verdad? Renovar nuestra mente para no ser tentados, o sea, para no caer otra vez en las cosas que sabemos que ni le agradan a Dios ni a nosotros nos agradan, pero a veces caemos porque no estamos conscientes de que podemos hacerlo y que somos libres para hacerlo y tenemos a Dios de nuestro lado y Él nos está mostrando a través de estas enseñanzas, a través de estas palabras, ¿verdad? Que lo podemos hacer, lo tenemos a Él. Dice, entonces, tengan valor, ¿no? Tengan valor porque así será. Como creyentes en Jesús debemos seguir renovando nuestra mente para no ser tentados ni acostumbrarnos a las cosas que ofrece el mundo. No nos acostumbremos a lo que el mundo está poniendo como moda, poniendo y haciendo y diciendo que está bien cuando es totalmente mal, ¿no? A lo bueno le llama malo y a lo malo le llaman bueno, ¿no? Entonces, no nos acostumbremos a las cosas que el mundo está ofreciendo o que el mundo ofrece en este tiempo que vamos a estar sobre la tierra, ¿verdad? Y que vamos a estar aquí, aunque no somos de aquí, ¿verdad? Y que Dios nos aparta del mal, ¿sí? Entonces, entender cada vez más la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es muy importante, que entendamos esa voluntad de Dios para nuestra vida, ¿sí? Porque ahora sí que ya no nos mandamos solos, ¿verdad? Tenemos a Dios, ¿verdad? Que nos enseña, que nos ministra,
que llega a nuestras vidas, que tiene favor que nos da favor, ¿verdad? Que nos da gracia. O sea, tenemos todo esto de Dios para nosotros, que se preocupa por nosotros, que ve por nosotros, que nos ve a nosotros, que está interesado en nosotros, que nos formó a nosotros. Todo esto lo hizo Dios, ¿verdad? Entonces no nos mandamos solos, ¿verdad? No nos acostumbremos entonces a las cosas del mundo, sino entendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. No se puede ganar la batalla espiritual viviendo en los placeres que necesita tener nuestra carne, ¿no? La carne, ¿no? Entonces es necesario la transformación de nuestra mente, ¿sí? ¿Cómo se transforma la mente? Pues a través de lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? No hay otra manera, o sea, solamente cuando tú lees y te enteras de lo que Dios dice, lo que Dios comunica en su palabra, es como va a transformarse tu mente. Es necesario y es necesario que haya esa transformación en la mente. Una vez que has transformado tu mente, vas a tener también transformado tu corazón, ¿verdad? Tu intelecto y tu voluntad, las emociones y la conciencia, ¿sí? Entonces es necesaria la transformación completa en tu voluntad, en tus emociones, en tu conciencia, en tu corazón. Y esto viene porque transformas tu mente con la palabra. Entonces son muchas citas en la escritura que mencionan la necesidad de transformar nuestra mente y no adaptarnos al mundo, ¿verdad? Y bueno, tenemos, por ejemplo, una cita, dice, donde Pablo exhortaba a los creyentes en Romanos para renovar su mente, ya que su mentalidad era la de ciudadanos de un imperio cosmopolita lleno de placeres que les ofrecía en ese entonces el mundo, ¿verdad? Como los hay ahora tantos, ¿verdad? Sí, ciudades repletas de cosas donde el hombre puede llenarse de placeres y por ahí no vamos muy lejos, hay muchas ciudades, ¿verdad? Entonces, Pablo exhortaba entonces a los creyentes romanos a renovar su mente, a no creer que eso era todo, ¿no? Ese cuadrito donde ellos vivían, ese cuadrito donde estás metido, esa cultura donde estamos encerrados, a veces nos lleva a eso, ¿no? Nos lleva a creer que eso es todo lo que hay, ¿verdad? Y cuando das un paso afuera, cuando das un paso hacia las escrituras, hacia lo que Dios dice, entonces dices, ay, estaba yo totalmente confundido y el mundo me tomó y no supe ni para dónde me fui, ¿verdad? Pero gracias a Dios que Él nos rescata y Él nos restaura y Él nos perdona y Él nos ha salvado, porque de esa manera podemos recapacitar, renovar nuestra mente, ¿verdad? Rehacer nuestra vida y tener esa vida plena, ¿verdad? Y como siempre les digo, esa plena vida abundante, ¿verdad? Hasta el fin y sobreabundante, ¿no? Entonces, son muchas las citas en la escritura que mencionan la necesidad de transformar nuestra mente, ¿verdad? Entonces, como les decía, Pablo en Romanos está hablando acerca de esa renovación de la mente, ¿verdad? A los romanos, ¿verdad? Por la mentalidad que, como les decía, tenían, ¿verdad? Y lo que el mundo y los placeres de ese tiempo les ofrecían, como, bueno, pues ahora no estamos exentos de todo ello, ¿verdad? Se ha multiplicado la maldad, ¿no? Entonces podemos ver que también por eso es necesario retomar esto y ver, por ejemplo, Romanos 12:2 dice, no, y no adopten las costumbres de este mundo. O sea, no tenemos por qué adoptar las costumbres de este mundo, porque estén de moda, porque les estén dando mucha difusión, porque estén muy cerca de ti, porque todo el mundo le da like, porque todo el mundo está metido en ello, porque todos van a lo mismo, porque todos quieren la misma canción, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, no adopten las costumbres de este mundo. Este es un consejo que nos da la palabra, ¿no? Es una manera de Dios de comunicarse con nosotros, ¿verdad? Y hablando, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto, ¿no? Que a veces no consideramos eso, ¿verdad? Pareciera que todo fuera, ya, lo que sea, vamos a lo que sigue y vamos a esto y vamos a conocer aquello y tenemos que conocer de todo porque si no, no vamos a vivir y nos vamos a morir, ¿no? Y no vamos a haber vivido. Pero no, o sea, nosotros podemos tener una vida preciosa, una vida plena, una vida llena del Espíritu de Dios, una vida llena de las bendiciones de Dios también, ¿verdad? Comprobando cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto, ¿sí? Entonces, esa es una manera digna y preciosa de vivir, ¿no? Que no nos tiene que llevar el mundo en su corriente, ¿no? El hombre sin Dios piensa que lo más importante en esta vida es conformarse a la moda,
a las prácticas comunes y aceptables que hay ahora en la sociedad, ¿no? O sea, lo que la sociedad acepta ahora, parece que hay que irse por allí, ¿verdad? Pero nadie está diciendo que Dios diga esto, ¿verdad? O sea, Dios al contrario, el hombre sin Dios así piensa, ¿verdad? Pero es importante que no nos conformemos a este mundo ni hagamos lo que el mundo hace, porque esto va a pasar, va a ser, o sea, no va a ser, o sea, va a terminar la obra del hombre, ¿sí? Y va a seguir la obra de Dios eternamente y para siempre. Y no podemos negar que somos influenciados, ¿verdad? Por las cosas que nos rodean. Hay un refrán español que dice, el que con lobos anda, aullar se enseña, ¿no? Aullar aprende, ¿no? El que con lobos anda, aullar aprende, ¿no? Entonces, aullar se enseña. Entonces, pues así depende con quién andamos, ¿verdad? Dime con quién andas, ahora te diré quién eres. También es otro refrán, no es nada bíblico, pero así los refranes, ¿no? Entre españoles, mexicanos y de toda Latinoamérica tenemos muchos refranes, ¿verdad? Para hablar acerca de con quién andas, es como te pareces, ¿no? Entonces, es un refrán que quiere decir que el tipo de personas que uno frecuenta suelen definir qué aprendemos con ellas, ¿no? Entonces aprendemos más a veces de las personas que del mismo Dios o de lo que Dios está queriendo que nosotros tengamos en nuestro corazón, ¿no? Que nosotros aprendamos acerca de Él. En este mundo hay muchas personas que no tienen a Dios en su vida y por lo tanto sus costumbres y prácticas son malas, ¿sí? Así que un creyente debe tener cuidado al escoger aún a sus amistades porque ellas pueden influir en su vida, ¿no? Creo que sí es algo que podemos constatar, ¿no? Ya a determinada edad te das cuenta, mira, es que me juntaba y por eso yo no hacía, o sí hacía, o hacía aquello y hacía esto porque yo estaba con tal o cual persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sabios porque la escritura nos lleva a esa sabiduría, ¿no? En este mundo hay muchas personas que sin tener a Dios, bueno, pues caen en esto, ¿verdad? Y pues por una amistad pueden perder muchas cosas o qué bueno, ¿no? Que una buena amistad puedas con ella ser bendecido, ganar bendición o ganar cosas que son increíbles, ¿no? Que sea pues una amistad en amor, en confianza y que sea una amistad para bien, ¿no? Entonces, el creyente debe tener cuidado al escoger con quién se relaciona o quiénes son sus amistades, ¿no? Y por otro lado, el hombre natural habituado al mundo no percibe las cosas del espíritu, ¿sí? Pues estás como estamos tan en el mundo y tan en las cosas físicas y materiales, que se nos olvida que hay un área que llenar, ¿verdad? Que hay un hueco y un vacío allá dentro de nosotros, que es el espiritual, ¿no? Es el espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Dios nos formó como seres tripartitas o en tres formas internas que tenemos, ¿verdad? Bueno, el cuerpo no es interno, pero es también nuestra piel, el cuerpo, el dolor o lo que sentimos o lo que comemos o todo lo que nos nutre para este cuerpo, ¿no? Que es nuestro vehículo con el que nos movemos, ¿verdad? Para vivir, para hacer, para ejecutar cualquier verbo, ¿verdad? Entonces, es este cuerpo, ¿no? Entonces, el cuerpo, el alma, ¿verdad? Que es nuestro intelecto, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestra cultura, lo que tenemos, lo que leemos, lo que experimentamos o en ver alguna obra de arte, en un concierto, no sé, o sea, todo lo que es tu alma, ¿no? Lo que son tus emociones, ¿verdad? Lo que sientes, lo que está ahí en sentimientos, en amor, en todo esto, en paz, en todo lo que hay dentro de ti, ¿no? Y lo que es el espíritu, que es la parte que no tan fácilmente llenamos, ¿verdad? La parte espiritual a veces no se llena con nada, que es la que debería estar más llena, ¿no? Que es la única que llena al espíritu es la palabra de Dios. Lo que Dios dice es lo que va a llenar a tu espíritu y entonces serás ese ser tripartita, ¿no? Vas a ser espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Y lo más importante, si el espíritu está lleno, ¿verdad? Todo lo demás va a estar en orden porque va a ser lo más importante llenar el espíritu. Después ya del espíritu seguía el alma y seguía el cuerpo a través del espíritu, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, ¿no? Tener esto del hombre natural habituado al mundo no percibe estas cosas del espíritu porque solamente percibe lo físico o lo del alma, ¿no?
porque se han de discernir espiritualmente. No sé si hemos visto, por ejemplo, personas que solamente se dejan llevar por sus puros sentimientos, ¿verdad? Por lo que sienten y por sus emociones. Sí, a veces solamente nos dejamos llevar por las emociones y esto causa muchos conflictos y muchos problemas, ¿no? Entonces, por eso es importante que llenemos nuestro espíritu para que nuestro espíritu sea quien guíe, ¿verdad? Al alma y quien guíe al cuerpo. Entonces, por eso dice que no percibimos a veces las cosas del espíritu, ¿verdad? Porque estamos solamente habituados al mundo, porque se han de discernir espiritualmente. Si no tiene a Jesús en su vida, cualquier persona le parecerá ridículo que un creyente renueve su mente y busque las cosas de Dios. Una persona que no sabe de Dios y que no conoce a Dios, que nunca se ha comunicado con Dios, nunca ha tenido esa intimidad con Dios, no va a poder percibir, ¿verdad? Lo que es espiritual y solamente, pues, vivir en el mundo como el mundo lo dicte, ¿no? Entonces, si no tiene a Jesús en su vida, le va a parecer entonces ridículo que un creyente quiera renovar su mente y busque las cosas de Dios. Y bueno, sin embargo, todo aquel que tiene a Cristo en su vida debe renovar su mente y obedecer a Dios, porque ya no debe seguir lo que dicta el mundo, ¿sí? Entonces, pues esto es muy importante, ¿no? Por eso el tema de hoy, no vivas como el mundo. Y ahí en Primera de Pedro, en la primera carta a Pedro, Primera de Pedro 1:14, dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos, ¿sí? Ahora obedecer a Dios, dice, antes de conocer la buena noticia, bueno, hacíamos lo que queríamos, ¿verdad? No sabíamos que si Dios ya tenía por escrito tantas bendiciones para nuestra vida, pensábamos buscar, pues no andábamos buscando bendiciones, solo estábamos buscando éxito, fama, dinero, no sé cuántas cosas, pero dice, antes de conocer a Jesucristo, hacían lo que querían, hacían todo lo malo que querían. Ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos, y esto para bendición, ¿verdad? En las cartas del Nuevo Testamento vemos esa declaración de que el mundo es transitorio, ¿verdad? Y debemos prepararnos para la eternidad con Dios, ¿sí? Entonces, debemos prepararnos para la eternidad con Dios. El mundo va a pasar, todo esto pasará, del cielo y la tierra pasarán, dice la palabra, pero la palabra de Dios no pasará, es eterna, va más allá de este tiempo y esta, digamos, temporada que vivimos, ¿no? O sea, es un tiempo corto la vida, entonces todavía aún después de muerto, aún cuando estés descansando, esperando la venida de Jesucristo, ahí en ese descanso y cuando Jesucristo venga y resucitemos, amén, ¿verdad? Él va a venir por nosotros y esa es la eternidad que vamos a seguir viviendo con Él. Entonces, pero lo malo de este mundo, dice, y todo lo que ofrece está por acabarse. Sí, ahí en 1 Juan 2:17. En cambio, el que hace lo que Dios manda, vive para siempre. El que hace lo que... Vivir para siempre. Sí, lo que... ¿Quién no quiere esto, verdad? Vivir para siempre. Dice, y 1 Corintios 7:31, también en la traducción del lenguaje actual, dice, los que están sacándole provecho a este mundo, como si no se lo sacaran, porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. Y dice la palabra, y lo que quiero decirles es que ya no hay tiempo que perder. Los que están, dice, los que están casados deben vivir como si no lo estuvieran. Los que están tristes como si estuvieran alegres. Los que están alegres como si estuvieran tristes. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que están sacándole provecho a este mundo como si no le sacaran, porque este mundo que conocemos pronto dejará de existir. ¿Sí? Entonces, de esto habla la palabra, ¿verdad? El mundo que conocemos pronto dejará de existir. El mundo no es permanente como la eternidad con Dios, ¿sí? El mundo ofrece cosas con apariencia temporal. No podemos amoldarnos a lo que a lo que no perdurará, ¿sí? No nos vamos a amoldar a algo que no va a ser eterno, a algo que no perdura, ¿sí? Nuestras almas son espirituales y el Espíritu Santo es la espada, que es la palabra de Dios para pelear la batalla de transformación de nuestra mente a la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces tenemos esa espada del Espíritu, ¿verdad? Para poder pelear la buena batalla, transformar nuestra mente, ¿verdad?
a la voluntad de Dios, a la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces esto acerca de no vivamos como el mundo. Efesios 6:17 dice que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Entonces la palabra de Dios es esa espada, ¿verdad? Del Espíritu Santo que penetra, así que, ¿verdad? Si tengo un mal pensamiento, si tuve una mala noche y tuve una pesadilla y todo esto, ¿verdad? Tengo que poner la palabra de Dios, cambiar todo eso que me molesta, todo eso que me obstaculiza, llevarme bien con las personas o hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, cambiarlo, ¿verdad? Porque tengo la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, que termina con todas esas cosas que son desagradables, que ni a mí me gustan, ¿verdad? Ni yo las quiero, ni yo quiero estar pensando eso, ni quiero estar soñando eso, ni quiero, entonces tengo la espada del Espíritu, que es la salvación. Con eso, pues somos hombres, dice que la salvación los proteja como un casco, ¿verdad? Perdón, es el casco es la salvación, y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo, ¿sí? La palabra de Dios, entonces, la tenemos como la espada del Espíritu Santo, ¿sí? Redarguyéndonos, limpiándonos, sanando nuestra mente, nuestros pensamientos, cambiándolo, los pensamientos malos por pensamientos buenos, porque esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, limpiará nuestras conciencias, nuestra mente, nuestras ideas, nuestros sueños, nuestro todo, ¿sí? La palabra de Dios, porque si leo la palabra me va a llevar, ¿verdad? A renovar, a tener una vida más plena en lo que yo estoy pensando, en lo que yo estoy decidiendo, en lo que yo estoy tratando de cambiar aquí en mi mente, ¿no? Entonces, Dios nos provee lo necesario para llevar a cabo la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos esa provisión, son herramientas que Dios nos da para que podamos renovar nuestra mente, ¿no? O sea, a lo mejor no es un desarmador, un martillo, una llave de cruz o lo que sea, pero son esta espada, ¿verdad? Es esta espada, es este casco para protegerme, para no estar recibiendo todas las ideas y cosas que el mundo trae a mi mente, ¿no? Que pueda sacar todo eso y meter la palabra de Dios en mi mente, eso va a ser muy bueno porque va a renovarme, ¿no? A renovar mi mente, como decía yo, les decía yo, el espíritu se llena, ¿verdad? El alma se anima, ¿verdad? Dejamos de ser solamente emocionales o carnales, ¿verdad? Y empezamos a vivir una vida más plena, más digna, más abundante, más de bendición para nosotros y para otros. Entonces Dios nos provee lo necesario para llevar a cabo la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? A través solamente de la palabra de Dios, ¿verdad? Dios dice ahí en 1 Pedro 1:23 al 25, Dios les ha cambiado su modo de vivir gracias al mensaje de Dios, y es que ese mensaje da vida y nada puede destruirlo. La palabra del Señor permanece para siempre, y esa palabra es la buena noticia que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Entonces, los creyentes en Cristo estamos obligados a efectuar un cambio total con el poder de Dios. Los cambios del mundo se basan básicamente en apariencias, ¿verdad? En qué tengo, qué no tengo, cuánto tengo, y aunque no tenga, parezca que tengo, ¿verdad? En la moda, en lo pasajero, pero a Dios le interesa una renovación interna en nosotros que se asemeje a Cristo, a Cristo. Esa semejanza con Cristo es lo que debemos de buscar. Entonces, la renovación de la mente es efectuada por el Evangelio. No hay otra manera de lograrla, y sin la renovación de la mente no hay transformación. Aunque digamos que somos muy cristianos, si no hemos renovado nuestra mente, no va a haber transformación, no vamos a ver ni nosotros el cambio y mucho menos los demás, ¿verdad? Por eso Cristo nos da el ejemplo de enseñar y predicar. Juan predicaba, Jesús predicaba, Cristo envió a los 12 apóstoles y a los 70 discípulos a predicar a los judíos. Luego envió a los 12 a evangelizar al mundo, a los 12 discípulos, los evangelistas, ¿verdad? Al mundo, ¿verdad? Cristo declaró al mundo que el reino de los cielos se ha acercado y las enseñanzas del Padre se las entregó a los apóstoles, a los discípulos. Nosotros como discípulos también tenemos que hacer eso,
¿verdad? De llevar buenas noticias a otros, de dar buenas noticias, de ser una buena noticia para otros, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo. Luego estos guiados por el Espíritu, estos apóstoles, le entregaron todo esto al mundo. Ahora nosotros las tenemos en la Escritura, ¿sí? Entonces, transformación es una manera de vivir en Cristo, la transformación, ¿sí? Y Dios requiere una transformación de nuestra vida, comenzando en nuestro corazón y luego la renovación de nuestra mente. Es un cambio absoluto, no es a medias, ¿verdad? Es completo, es irlo haciendo día con día, pensar qué quiere Dios. Bueno, ¿cómo voy a saber qué quiere Dios? Solamente leyendo la palabra, ¿verdad? Entonces, ahí es como yo me edifico, como yo me levanto, como yo me animo, ¿verdad? Conozco más de Dios, me comunico con Él y tengo esa renovación de mi mente. El cambio implica una completa transformación de nuestra vida para reflejar a Cristo. Ese es el punto, ¿verdad? La estatura del varón perfecto queremos llegar y renovando nuestra mente. Y para terminar ahí, en primera de Pedro 4:11 dice, si alguno sabe hablar bien, que anuncie el mensaje de Dios. Si alguno sabe cómo ayudar a los demás, que lo haga con la fuerza que Dios le ha dado para hacerlo. De ese modo, pues cada uno de nosotros van a hacer, dice, hagan todo lo que haga cada uno de nosotros servirá para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, que es maravilloso y poderoso para siempre. ¿Sí? Amén, ¿verdad? Así, amén a Cristo, ¿verdad? Que todo lo que hagamos sirva para que los demás alaben a Dios por medio de Jesucristo, por esa renovación que ha habido en nuestra mente. Pues muchas gracias, bendigo sus vidas, que Dios hable a sus corazones, que la palabra les muestre, ¿verdad? Ese camino, esa voluntad de Dios y que ustedes puedan renovar su mente y vivir una vida plena, digna y bendecida. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Gracias.